¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a comenzar una serie de encuentros los martes a las 19, así que este va a ser el primero. Y mi intención es poder compartir con ustedes el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Pero antes de abordar el libro con referencias a lo que Mateo habla acerca de Jesús, me gustaría irnos un poquito antes al último libro del Antiguo Testamento y a partir de ahí tomar esa fase intertestamentaria que está entre Malaquías y Mateo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Sí? Más bien es una reseña histórica que puede ser interesante para algunos que ya la conocen, recordarla, y para otros descubrir cosas nuevas, hechos puntuales que fueron llevando hasta el momento en que Jesús nace en Belén. ¿Sí? Me gustaría que puedan tener a mano su Biblia, en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Algo general es que es el Evangelio que más capítulos tiene 28, y es un libro clave en la Biblia, justamente porque se lo considera el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Yo anoté algunas características que quiero compartir con ustedes, y es, por ejemplo, que en ese lapso intertestamentario son 400 años aproximadamente en que fueron muy abundantes las escrituras, ¿sí? Lo literario, pero sobre todas las cosas hubo momentos históricos claves que fueron, digamos que marcando al pueblo judío en esa época. Hubo rebeliones hacia los invasores, hubo sacerdotes, reyes que se afianzaron en el poder para ser libertadores de su pueblo, pero en el medio habían dos potencias muy bien armadas, imperios muy grandes, que tomaron una posición preponderante en lo que es la historia en esa época. Las dos potencias a las que me estoy refiriendo es el imperio medo-persa, ¿sí? Y el imperio egipcio, o el reinado egipcio. Una de las cosas para tener en cuenta y que llama la atención es que en esos 400 años entre Malaquías y Mateo es como que el cielo guardó silencio. No hubo nada que tenga que ver con que Dios habló a su pueblo, o vino alguna profecía, o vino algo, sino que fue un espacio en el que se sucedieron un montón de hechos históricos sin intervención aparentemente, por eso digo aparentemente, por orden de Dios. Porque es como que se guardó silencio. No se sabe bien a ciencia cierta qué pasó, salvo lo que se ha encontrado de hechos históricos. Por ejemplo, en ese momento es cuando aparece el grupo de los macabeos, ¿sí? Los macabeos está registrado como un libro apócrifo. ¿Qué quiere decir apócrifo? Que no tiene reconocimiento canónico, no está entre los libros sagrados, sino más bien es un libro histórico que narra cosas que pasaron al pueblo judío en su lucha por la liberación de la opresión romana. Cuando se escribe el libro de Macabeos, habían reyes, habían sacerdotes que estaban llevando adelante esta rebelión, y el imperio en ese momento que estaba imperando, que era Roma, termina con vencerlos, y también Herodes, uno de los personajes bíblicos, el rey Herodes, hace justicia, digamos, o ajusticia al último rey macabeo que había, y ahí se termina este grupo o pseudo libertador que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué decimos que es el puente Mateo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, porque justamente cuando empieza a escribirse el libro de Mateo, ahí por el año 60 después de Cristo, toma de la escritura, de la Septuaginta o de las escrituras antiguas hebreas, los versículos y los párrafos donde se habla de la venida del Mesías. Y Mateo, cuando escribe el libro, porque históricamente se le atribuye a Mateo la escritura del libro, aunque hay otros que dicen que fue un griego que lo escribió, pero por historia, y se reconoce por esto, a Mateo como el autor del libro. Él aborda la persona de Jesús desde las escrituras,
desde lo que se decía del Mesías, desde las profecías y desde todos los escritos antiguos que habían venido hablando de un libertador para el pueblo de Israel. ¿Sí? No solamente nosotros nos podemos remitir a Génesis 3:14, cuando el mismo Señor, el mismo Dios dice que pondrá enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer se toma como Jesucristo, o el Hijo del Hombre. Y luego, pasando por diferentes profetas, también podemos hablar de Balaam, cuando llamado por el rey Balac para maldecir a Israel, Balaam termina bendiciendo a Israel, y en una de sus parábolas dice que se levantará cetro en Israel y que saldrá estrella de Jacob, que también es Jesucristo. Y de ahí en adelante todos los profetas han venido hablando. Isaías, en su capítulo 53, habla de los padecimientos del Mesías, y que en el nacimiento de Cristo se cumplieron, dicen los eruditos, más de 3000 promesas mesiánicas. O sea que Mateo toma todo esto y al escribir el libro, es el libro más, el evangelio que más capítulos tiene, el que más aborda la persona de Cristo como el Mesías, el que más elementos pone para que Jesucristo sea reconocido por las escrituras hebreas, y luego avanza en la enseñanza, en los milagros, en lo que el Señor pone como demandas, y la mayoría de ustedes seguramente conoce o ha escuchado en las bienaventuranzas, o el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, lo que el Señor Jesús enseña, y se toma como esto así una enseñanza, es los estatutos del reino. ¿Sí? Un poquito avanzamos, si me permiten, lo tengo aquí escrito, cuando avanzamos sobre el libro de Mateo, y antes de esto vamos a dar una fecha. En el año 63, Pompeyo, en Roma, tomó Jerusalén y el pueblo de Israel pasó a estar gobernado por un poder mundial, que en ese momento era Roma, y Jesús es cuando nace bajo el Imperio Romano. ¿Sí? En el año 40, el Senado romano nombra a Herodes como rey de Judea. ¿Sí? Nunca se conoció un personaje tan nefasto como Herodes, luego la historia lo fue presentando. En el año 37, o sea 3 años después, Herodes ocupa Jerusalén y, como les adelanté antes, mata a Antígono, que es el último rey sacerdote de los macabeos, este grupo que luchaba por la liberación de los judíos. En el año 31, 6 años después, Augusto César se convierte en emperador de Roma. En el año 31, el año 19, comienza la construcción del templo de Herodes, una maravilla de la arquitectura, y eso se llevó a cabo durante muchos años hasta que nace Jesús en el año 0 y continúa su construcción posterior. Ya una vez nacido el Señor Jesús en Belén, se cumplen lo que les dije antes, las profecías mesiánicas acerca del advenimiento del Mesías. Ahora, si nosotros ahondamos un poquito en lo que escribió Mateo, el Evangelio según San Mateo fue escrito para los judíos, se escribió en hebreo, el hebreo era para las sinagogas, luego se llevó al arameo, pero hay que entender que fue escrito para la nación de Israel, ¿sí? Fue dirigido específicamente a las personas religiosas de la época. Con esto cortamos acá y luego en el próximo bloque seguimos.